Ya bueno, debido al tiempo, vamos a empezar. Muy buenas tardes con todos y todas las participantes. Mi nombre es Pamela Defas y seré una de las facilitadoras de este curso. En esta llamada seré la moderadora de este espacio. Bueno, junto a la colaboración con la Fundación Enseña Ecuador y Fundación Ecuador, con el aval de la UMED y es un gusto para mí compartirles el curso en línea, la introducción a la enseñanza en contextos poco privilegiados. Con ustedes tenemos grandes expectativas de adquirir aprendizajes mutuos. Bueno, para la facilidad de este espacio, nos gustaría recordarles que por favor tengan sus micrófonos apagados, preferiblemente con sus cámaras encendidas. Y si desean hacer alguna pregunta, pueden escribirla a través del chat que se encuentra en el lado derecho. Tendremos un espacio de preguntas abiertas al final de esta presentación. También indicarles que en esta videollamada, esta será grabada y podrán reproducirlo por nuestro canal de YouTube en Enseña Ecuador. El objetivo de esta llamada es conocer los lineamientos iniciales y para trabajar las metodologías alternativas, ¿no?, que vamos a ver de los niños, niñas y adolescentes en esta ocasión. Esta es nuestra segunda llamada. Entonces, es importante recordarles que ustedes vayan revisando la plataforma y si es que tienen alguna pregunta al respecto, también la hagan a través del chat. Para mí es un gusto hoy presentarles a la doctora Cintia Game Varas. Ella es la persona que nos va a ayudar el día de hoy en este espacio. Ella es la presidenta de la OMEP, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Es directora del programa de Jóvenes con Futuro Fundación Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Buenas tardes. En este momento vamos a abrirle su micrófono para que ella pueda presentarse y pueda darnos las indicaciones del día de hoy. Hola Pamela, ¿me escuchan todos? Bueno, qué gusto verlos, buenas tardes. Como Pamela ya lo indicó, este es un MOOC, un curso abierto en línea para los maestros que no necesariamente son solo maestros de título, sino también para las personas que tienen dentro de su formación el querer ser maestros. Por eso es que en esta segunda unidad que ustedes van a trabajar, vamos a ver ciertas metodologías alternativas de la educación. Estuve revisando la plataforma, he visto algunas de sus preguntas que han interactuado en los foros, son muy interesantes en el sentido de que me permiten poder ayudarlos y retroalimentarlos en este espacio, en esta videoconferencia. También decirles que cuando hablamos de metodologías alternativas, hablamos de que la pedagogía no solamente es del aula de clase, exclusivamente a las cuatro paredes, a un pizarrón y a un escenario de maestros, de estudiantes sentados uno atrás de otro. Hola, ahí estoy, Pamela. Ya, cuando nosotros hablamos de metodologías alternativas y hablamos de estos espacios que son fuera de la escolaridad, tenemos que hablar de variables, es decir, de cómo es ese escenario y cómo está estructurado por diferentes características que ese contexto me dice que no es igual, no es único, no es uniforme. Hablar de estas metodologías alternativas parte por decir cómo yo quiero que esos, llamémoslos estudiantes o aprendices, logren alcanzar un resultado de ese aprendizaje. Eso nos implica a nosotros repensar un poco en cuáles son las metodologías que debemos incorporar dentro de estos ambientes de aprendizaje. Ambientes que muchas veces pueden ser en espacios abiertos, pueden ser en espacios virtuales en este momento, y eso nos va a dar toda una lógica de aplicar metodologías como las que han estado revisando, como el ABP,
como los proyectos, como también no solo metodologías alternativas, como lo vimos en la videoconferencia anterior, cuando nos remitíamos específicamente a las metodologías que fueron más renombradas, más tomadas por la educación inicial en ciertos momentos, pero que nunca fueron pensadas solo para la educación inicial, sino para la formación de un individuo, porque ninguna de esas metodologías acababa a los 5, a los 6 años. Tenía todo este bagaje de poder decir que estoy formando un ser humano completo en el tiempo. En esta segunda unidad, cuando hablamos de metodologías alternativas en el sector rural, en esta alianza estratégica, cuando hablamos con Enseña Ecuador, Fundación Ecuador, a través del programa que dirijo desde hace 8 años, Jóvenes con Futuro, hemos hecho un sinnúmero de modificaciones o cambios que siempre van en relación al contexto donde se aplica, y eso te da un sentido a una metodología rural muy diferente que a una metodología urbana que tiene quizás un contexto más fácil de acceder quizás a información, mientras que la metodología en el sector rural te permite acceder no a la información física, sino a la información real. Entonces, hablar de metodologías alternativas implica, primero, cambiar las metodologías tradicionales del aula de clase. La metodología del explicar, la metodología de extraer solamente un conocimiento, verificar que alguno de nuestros estudiantes levanten la mano y te den una respuesta, sino que vayan más allá que al individualismo, sino más bien a la colaboración, a la cooperación. Por eso, cuando hablamos de metodologías como el aprendizaje basado en problemas, estamos hablando de que si no hay aprendizaje colaborativo, no hay resolución de un problema. Hoy en día tenemos un problema que es cómo salir de la emergencia sanitaria. Se han pensado alternativas de semáforos, se han pensado reglas de unos días, otros días, pero ¿qué es lo que se ha creado? Toda una metodología en la cual todos estamos inmersos. En el aula de clase ocurre lo mismo. Cuando yo puedo entender el aula de clase o a mis aprendices como un colectivo que tiene esos deseos de construir, de comprender y de poder dar resultados que vayan más allá de la repetición, de simplemente memorizar, yo estoy dándole la oportunidad de pensar en un nuevo modelo como lo plantearon en la escuela nueva. Cuando hablamos de que el aprendizaje no se queda solamente en repetir, se queda en construir, se queda en poder darle ese ambiente al estudiante donde el contexto juega el primer papel. Si retomamos a las metodologías que habíamos visto en la unidad 1, hay un rol nuevo, un papel muy importante dentro de estas metodologías que lo consideran el tercer objeto de educación, que es el maestro. El maestro es el que guía esa educación, es el que construye ese camino. En este caso, en estas metodologías, el maestro se convierte en ese facilitador, pero no un facilitador pasivo o un facilitador muy autocrático, que yo hago todo, se tiene que hacer todo lo que yo digo. O sea, no se trata de eso. Se trata más bien de un facilitador que permite que a través de un sinnúmero de cuestionamientos que se puede hacer el estudiante, que hoy se lo conoce en algunas otras metodologías como la indagación, que es lo primero que debemos de partir, ellos construyan esos cuestionamientos que tienen sobre un conocimiento para que luego puedan crear su propio conocimiento, es decir, apropiarse del conocimiento y poder generar transformaciones. Si yo me remito a eso, estoy hablando que los roles cambiaron. No es el profesor que entrega conocimientos, es un profesor que
produce conocimientos junto con sus estudiantes. Y eso es lo que hemos hecho en el programa Jóvenes con Futuro de Fundación Ecuador. Es un programa que no solamente entrega un conocimiento, sino que busca que construya un conocimiento ese estudiante. Es decir, que él pueda jugar con variables que le permitan generar una acción de poder decidir y poder armar lo que al final tenemos como un plan de vida, que es o proyecto de vida, que es ¿qué me espero yo con ese conocimiento de aquí a un futuro inmediato? Tampoco un futuro tan largo, un futuro inmediato que concluye de aquí a 1 o 2 años, porque recuérdense que los niños, los jóvenes, ahora no tanto, pero antes como que el tiempo iba más despacio y como decir, ¿qué voy a hacer de aquí a 2 años? Era, casi para que pase eso falta mucho, pero hoy hablamos a lo inmediato, o sea, ¿qué va a pasar después de 3 meses? ¿Qué va a pasar? Aquí ya solo nos faltan 6 meses y se acaba el año. Podemos decir, ¿qué va a pasar el próximo año? Entonces, todas esas variables se conjugan en estos programas sociales que se enmarcan en una educación no formal, una educación que permite que trabajes desde un modelo educativo que tenga las diferentes variables, las variables de acuerdo al contexto, variables de tiempo, variables de recursos, variables de propósitos u objetivos, y te permitan construir un verdadero aprendizaje, no necesariamente una repetición. Y eso es lo que ocurre en la educación rural. La educación rural parte de saberes, la importancia de rescatar esos saberes, saberes que se construyen en el tiempo, saberes que se transmiten de generación en generación y que se van perfeccionando, que se van mejorando. Todas estas dinámicas, cuando hablamos de estos aprendizajes, pasan por líneas muy invisibles. Esas líneas invisibles que nosotros no las consideramos dentro de los procesos evaluativos cuando hablamos de metodologías alternativas, que son procesos de co-construcción. Por ejemplo, cuando tú pides buscar construir un conocimiento entre varios estudiantes y encuentran que cada uno de ellos tiene cierta destreza, cierta habilidad, cierta competencia, y entre ellos mismos se las identifican. No eres tú el que estigmatizas al estudiante con una competencia, es él que reconoce la competencia dentro de un colectivo, dentro de un grupo, y a la vez es validada por ese grupo. Estamos viendo que al hablar de estas metodologías nos estamos saliendo muchas veces de ese patrón que siempre perseguimos cuando hablamos de educación, que es el resultado a través de una medición muy exacta y cuantitativa, que son los famosos exámenes. Todo esto nos va a llevar a también revisar un poco estas metodologías que hoy sonarían un poco innovadoras, pero vienen desde el siglo pasado, como es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, que son metodologías que lo que permiten es extraer conocimientos desde el que aprende, no solo entregar conocimientos. Cuando nosotros hablamos de un problema, nosotros hablamos de una situación que tiene que estar muy cercana a la toma de decisiones de una realidad que tiene ese estudiante y que quiere aprender. Y para poder trabajar esas realidades y poder lograr profundizar en esos temas es que aparecen los aprendizajes colaborativos. Y dentro de los aprendizajes colaborativos, la necesidad del trabajo en equipo. Asimismo, si hablamos de un aprendizaje basado en proyectos, los proyectos tienen una construcción inicial donde el maestro juega un rol de no solamente facilitador y mediador, también hace una pequeña intervención, porque luego esos chicos se quedan
no solos de totalmente aislados, sino que tiene que el profesor ahí sí tener una mirada más externa de qué es lo que construye un chico dentro de un proyecto. Porque a veces quizás nuestra desesperación de que lo hagan perfecto, de que lleguen al objetivo que nos hemos planteado, puede estar como que rompiendo o limitando un poco algo que debemos de recuperar en la educación, que es la creatividad, la imaginación. Debemos de también recuperar un poco lo crítico, es decir, el crítico no de criticar ni hacer el mal al otro, sino lo crítico de poder argumentar y sostener nuestros argumentos. Entonces, cuando hablamos de estas metodologías y vamos al aula invertida, el aula invertida no es solamente disponer materiales para que ellos lean y lleguen a la clase y nos digan que comprendieron. El aula invertida tiene toda una lógica de construcción hasta de selección de ese documento. Esos documentos que ellos tienen que revisar, leer, tienen que tener una conjugación de variables que realmente se articulen y pretendan llegar a la construcción de un conocimiento. Entonces, ahí es donde aparecen la escuela nueva como una alternativa que no nace solamente teóricamente, nace y se trabaja mucho, y Vicky Colbert lo ha trabajado mucho en Colombia, el desarrollo de esta nueva modalidad de aprender que implica ver el aprendizaje desde el que aprende, no necesariamente desde el que enseña solamente. Entonces, esta contextualización, esta estructura es lo que te va a permitir construir nuevos aprendizajes, generar transformaciones. Cuando escuchamos muchas veces o algunos eslogan, vemos la educación es transformadora, pero transformadora no de objetos, es transformadora de seres humanos, es transformadora de ese vehículo que construye una sociedad, y ese vehículo somos nosotros, somos las personas quienes nos estamos nutriendo y estamos construyendo ese conocimiento. Entonces, desde ese contexto, desde esa realidad, es que debemos de tener nuevas miradas a la educación, nuevas perspectivas, nuevos desafíos, y desafíos que parten no solamente de experimentar y experimentar sistematizando y dándole sentido, sino también de aplicar correctamente ciertas metodologías que realmente a veces son más agotadoras de trabajar, porque el control del grupo se diluye mucho. Es como lo diría Zygmunt Bauman, es un tiempo líquido en el cual tú estás enseñando. Y cuando llegas al final, el resultado, no esperarías el resultado todos por igual, el cumplimiento, sino más bien la producción. Esa producción de un conocimiento que tiene todo un sinnúmero de diversidades. No esperamos siempre encontrar la misma respuesta en cada individuo o en cada grupo, sino el poder aprender del conocimiento del uno y aprender también de mi propio conocimiento. Y eso implica también tener metodologías para evaluar, que podría ser otro MOOC que se podría armar sobre, bueno, cómo es que se trabajan estas metodologías en el tema de la evaluación. Construir rúbricas no es simplemente establecer una encuesta de satisfacción con niveles y frecuencias de con estilos y escalas de Likert. Implican más que todo poder construir logros, metas que vamos a ir alcanzando cuando desarrollamos determinado aprendizaje. Entonces, eso implica que el rol del maestro cambia desde toda su estructura, porque cambia desde la forma de diseñar su clase, cambia desde la forma de construir ese conocimiento con las metodologías que permitan esta interacción, y por último cambia la evaluación. Y cambiar la evaluación implica
pensar en un nuevo modelo de evaluación que parte de la construcción del modelo del aula. ¿Qué otra cosa más? Ustedes, alguien me escribió por aquí en el chat y algo me puso. Pero una escuela nueva, Johnny. Sí, escuela nueva es lo que necesitamos hoy. Nosotros necesitamos tener un espacio nuevo para enseñar y un ambiente de aprendizaje apropiado para construir ese conocimiento. Entonces, sí, es algo que debemos de comenzar a entenderlo desde una lógica de territorialidad, desde una lógica del contexto, desde una lógica de esa persona que quiere aprender. Porque yo podría hacerme hoy una pregunta: ¿por qué están todos asistiendo al MOOC? ¿Qué los impulsó a inscribirse en el MOOC, a aprender un poco más del MOOC y cómo ir construyendo ese aprendizaje? No lo sé. Lo único que entiendo es a través de sus foros, en este caso, de las preguntas que se hacen, cómo uno se responden a otro, esa interacción, y veo que hay una construcción, hay un deseo de aprender, hay un deseo de tener un nuevo espacio para enseñar. Y ese nuevo espacio para enseñar solamente ocurre cuando yo cambio mi metodología para enseñar, una metodología que me permita construir, una metodología que realmente me permita entender que no se aprende anotando en un cuaderno solamente, que no se aprende compartiendo los apuntes del mejor estudiante de la clase, o no se aprende solamente del libro subrayando casi todo el libro o las ideas que el profesor consideró importantes o están en negritas en un libro, porque eso es lo que ocurre en nuestra realidad de las aulas de clase. A mí a veces me da mucha pena revisar un libro de un estudiante y donde casi casi que todo lo que está en el libro está subrayado con resaltador amarillo o el color de preferencia, y digo, bueno, pero realmente, ¿qué fue lo que él debió haber subrayado que genere en él un aprendizaje? Ahí cambia también el tipo de recursos que voy a utilizar. Y es lo que la escuela nueva también propone, el ser recursivos, recursivos desde el contexto. Hoy en día que estamos en una educación que todavía no sabemos si es 100% online, si es realmente una educación híbrida. Estamos en una educación de realmente tampoco de replicar la presencialidad, pero sí en una educación nueva, en una educación donde estamos experimentando las formas de aprender, porque no solamente está aprendiendo el estudiante, está aprendiendo el profesor, porque el profesor se está recreando y está reinventando las estrategias de aprendizaje que tiene que enseñar. Entonces, que tiene que aplicar para poder enseñar. Toda esta dinámica genera un gran cambio en la forma de impartir la docencia. Y en este caso, de dar la clase, en palabras simples. Dar la clase implica entender desde la radiografía que yo debo de hacer al inicio de mi clase. Una radiografía que no solamente implica decir cuántos son hombres, cuántos son mujeres, también implica decir cómo es que están aprendiendo, el saber observar qué tipo de conductas tienen y también escuchar cómo hacen sus preguntas. Eso es una escuela nueva, el que puede ver al otro, el que puede comprender cómo el otro aprende. Y eso demanda que los profesores, los maestros, tengan una mirada más holística del aprendizaje, que no sea centrada solamente en la repetición, en la memoria. Pamela, si me das el micrófono, podrías hablar mucho más. No sé si
si puedo escuchar un poco algunas Claro, preguntas. justo eso es lo que íbamos a hacer. Tenías 2 minutos más y de aquí podemos ya abrir como preguntas para el público. No sé si alguien tiene alguna pregunta con lo que nos ha pasado en la unidad uno, en donde teníamos estos modelos alternativos que eran más para niños, o ya podemos entrar como a las metodologías de la unidad 2, ¿no? Que ya viene la escuela nueva, esto que son metodologías ya basadas en proyectos, en problemas. No sé si alguien desea, puede abrir su micrófono para hacer las preguntas en este momento. Bueno, mientras las personas que están en el público como que se animan para hacer las preguntas, habían unas preguntas dentro del foro de dudas que eran en dónde pueden buscar como más recursos con respecto a la unidad uno. Si es que tú tienes algunos videos o si nos puedes recomendar algunos textos para que la gente pueda seguir buscando. Sí, efectivamente había visto ese requerimiento. Sí, hay muchos textos. Voy a compartírtelos para que los puedas subir a la plataforma y puedan ampliar mucho más la síntesis de lo que hemos estado viendo sobre esas metodologías iniciales. Hay libros que realmente tienen hasta la experiencia de los resultados. Entonces, hay unos videos también muy interesantes que te permiten observar, obviamente, estaríamos hablando en ambientes que están adecuados, que están no simulando, están distribuidos en una forma muy diferente a la que tradicionalmente vemos en el aula de clase. Entonces sí, Pamela, con mucho gusto te puedo mandar una lista, la podemos ir subiendo para que los maestros tengan más información. Muchísimas gracias. Otra pregunta también era ¿cómo podemos como diferenciar entre estas metodologías que son alternativas, ¿no? Porque algunos profes no eran justamente profesores de niños y querían saber cómo se las puede diferenciar. A ver, primero quiero rescatar algo de estas metodologías alternativas. Como lo dije hace un momento, son muy utilizadas en el área de educación inicial, pero muchas veces la escolarización del sistema educativo no permite que sigan siendo implementadas. Pero realmente cuando nacieron y cuando se hicieron, no se pensó solamente en el niño de hasta 6 años, se pensaron, por eso en los documentos que les quiero compartir, se pensaron, o sea, María Montessori no vio a un niño hasta los 6 años, él vio a un ser humano hasta los 21 años. Y María Montessori dice que se educa hasta esa edad. Y hay diferentes instancias donde el niño va aprendiendo. Si lo vemos a Waldorf, Waldorf tampoco, ni Reggio Emilia dice que la educación se acaba a los 6 años cuando se acaba un preescolar o a los 8 años cuando se acaba la primera infancia. Él habla de un ser humano que hay que formarlo hasta los 18, 20 años, sino que el modelo de educación inicial, que es la del juego-trabajo, que es la metodología que está en nuestro currículum de educación inicial y que es como se debería de trabajar en el aula de clase de preescolar, es un aula que te permite a través de lo que se llama en preescolar rincones, generar esos pequeños proyectos y problemas que luego en la educación básica, en el bachillerato, y te puedo decir hasta la universidad, si hacemos una línea de tiempo, podemos decir que la metodología rincones del preescolar en la educación básica es la metodología de aprendizaje basado en problemas. Si avanzamos a la básica superior, al bachillerato, es el aprendizaje basado en proyectos. Y si nos vamos hasta la educación superior, es lo que se conocen como los casos. Entonces, siempre hay este relacionamiento de que el aprendizaje no es aislado, no es un pupitre, no es una baldosa. El aprendizaje realmente es una construcción colaborativa, cooperativa y colectiva. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, aquí también necesitamos que nos expliques un poco con respecto a estas metodologías, ¿no? Mireli hizo una pregunta que dice, quisiera saber si actualmente el sistema escolar público y privado del Ecuador está aplicando estas metodologías. De no ser así, ¿qué no lo permite? Los paradigmas de los profesores muchas veces. Los paradigmas que ya tenemos de que así me ha funcionado y así lo aprendí. Una. Dos, las didácticas.
hemos aprendido tan claro las didácticas que a veces nos olvidamos que no les estamos enseñando a otros profesores, sino que les estamos enseñando las didácticas para enseñar a estudiantes que simplemente quieren saber qué hacer con ese conocimiento. Y tercero, no es que no están en nuestro sistema escolar, porque en los currículos están esas metodologías que los profesores deben de incorporar en el aula de clase. Quizás lo que no nos acompaña en el sistema educativo es la estructura, la infraestructura escolar, que muchas veces la infraestructura no tiene estos ambientes y estos espacios para poder trabajar de esa forma, porque hay una normalización del número de estudiantes por aula que también muchas veces no se cumple. Entonces, eso vendría a ser los escenarios, Mireya, si respondo a tu pregunta en base a lo que veo que escribes. Muchísimas gracias, Cintia. Jimena alzó la mano. No sé si tienes alguna pregunta, Jimé. Sí, gracias, Pamela. Cintia, ¿cómo estás? Hola, Jimena. Me quedó sonando algo que para mí es súper significativo dentro de lo que menciona, que es esto de ver el aprendizaje desde el que aprende. Y ahí lo que siento es que como docentes tenemos esta tendencia a mantener el control, a querer tener el control a través de la planificación, y a veces confundimos planificar con controlar los saberes. Entonces ahí un poco capaz estoy yendo más hacia las habilidades soft que debemos tener como docentes para evitar tal vez generar mucha frustración cuando estos planes no salen como queremos o como aspiramos, y que realmente nos enfoquemos en esta frase que dijo, no ver el aprendizaje desde los ojos del que aprende. ¿Qué nos puede recomendar ahí? Jimena, muy interesante lo que tú dices. Primero, desde el punto de vista de la pedagogía, debemos de diferenciar lo que es un currículo de lo que es un diseño de una clase. El currículo está normado y es una planificación que te permite guiar, es decir, verificar que vas respondiendo y alcanzando las metas establecidas dentro de un currículo. La planificación no es para el estudiante, la planificación es una guía para el profesor. En cambio, el diseño curricular, el diseño de clase, perdón, solamente se hace cuando tú conoces el aula de clase, cuando tú conoces a tus estudiantes, cuando tú realmente tienes claro que el que está aprendiendo es el otro y no es tú el que estás reafirmando tu aprendizaje. Entonces implica, como quien dice, romper esos paradigmas y separar que la planificación es un requisito y es un documento que guía al docente. El diseño de la clase es el que se hace mirando al otro y se construye. Y el diseño de una clase cambia permanentemente porque no es una planificación estática. El diseño de la clase va a cambiar hasta porque el estado de ánimo de ellos cambia, y algo muy importante que a veces los docentes no miran. Durante el año lectivo, los estudiantes van cambiando de edad, y al cambiar de edad ocurre un cambio maduracional imperceptible, y a veces ni siquiera lo tenemos presente, pero genera un grado de maduración que hace que quizás ese chico ya llegó a su tope de que la clase siempre sea juego, juego, juego y juego. Y justamente eso hablaba en mi clase de la universidad en esta semana. El juego de roles se convierte en una cháchara y pierde su verdadero valor. ¿Por qué? Porque ya el niño fue creciendo. Entonces ya no puedo incorporar esas metodologías o técnicas, tengo que comenzar a pensar en otras metodologías. Entonces, creo que debemos diferenciar qué es la planificación curricular, el microcurrículo, y qué es el diseño de clase. Ahí yo me puedo poner en cómo aprende el otro, en entender el aprendizaje desde el que aprende, no desde lo que yo quiero enseñar. Muchísimas gracias, Jimé y Cintia. Tenemos otra pregunta de Meche que dice, de acuerdo a lo que manifiestan las metodologías, ¿se aplican de acuerdo a la edad y a la complejidad de cada nivel de estudio?
A ver, de acuerdo a la edad, yo diría hoy que ya no deberíamos de solo regirnos por la edad. Si vamos a eso, Piaget con sus estadios, también hoy vemos que hay niños que alcanzan las destrezas que Piaget decía en el desarrollo evolutivo. Lo mismo pasa con estas metodologías. Quizás lo que debemos de tener es miradas más personales e individualizadas de a quienes les estamos enseñando, para poder ir haciendo esa diferenciación, que es lo que le contestaba a Jimena. Muchas veces en el aula de clase no vemos, a más de que si el niño tiene algún problema familiar, hay problemas intrínsecos, como es la maduración orgánica y la maduración biológica, que tiene que ver mucho con el emocional del niño. Cuando me dices a la complejidad de estudios de cada nivel, cuando me hablan de la complejidad de acuerdo al nivel, la complejidad no tiene nivel, la complejidad tiene proceso y cada ser humano tiene un proceso para aprender. Entonces, es más complejo en relación a las habilidades que yo puedo descubrir y que puedo incorporar a esa destreza de aprendizaje que quiero alcanzar. Entonces, tendría que tener una mirada, por eso hoy aparece también la sistémica, como una mirada más amplia de estas interrelaciones que ocurren mientras estás aprendiendo. No sé si te di algo de luces o respuesta, Meche, porque no sé, aquí te veo, estás ahí. Bueno, muchísimas gracias, Ameche, por la pregunta. Tenemos la mano levantada de Tatiana. Si es que, por favor, puede quitar el mute para que haga la pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Oiga, Miss, ¿cómo está? Hola, Tatiana, Miss, ¿cómo estás? una pregunta. Es difícil porque lo he experimentado, aplicar una metodología de proyectos con chicos grandes, con chicos que consideramos cuarto, quinto, sexto curso. Y es difícil porque hay que tocar temas como motivación y a trabajar un proyecto es romper la estructura de clase. Y creo que la estructura que han tenido durante toda su escolaridad. ¿Cuál sería unas técnicas? Porque ya he intentado cambiar la forma del aula, he intentado salir del aula convencional y aún así la motivación sigue casi en el piso. Y algo que me desmotiva a mí también como docente, no proyectar más entusiasmo en mis estudiantes, porque el conflicto se les nota en las caras de qué vamos a hacer o con qué viene mi profesor otra vez, qué vamos a hacer. Entonces, plantear un proyecto ha sido complejo, a lo menos en las oportunidades que he tenido. Entonces, ¿cuál sería una técnica o algunas técnicas que me podrían ayudar para implementar y ganar motivación de mis estudiantes sin que sea tan difícil esa estructura que hay que romper? De acuerdo, Tatiana. Romper el esquema de el trabajar en proyectos implica que antes de trabajar en proyectos debes de comenzar a trabajar trabajo en equipo, tienes que comenzar a hacer actividades grupales dentro de la clase, porque les cuesta todavía salir de lo que tú dices, de lo tradicional, de que yo voy al colegio y tengo mi maleta, tengo mi cuaderno, tengo que copiar del pizarrón. Entonces, si yo no comienzo primero a cambiar el modelo de la clase, es muy difícil que ellos quieran trabajar en un proyecto. Entonces, implica para incorporar a esta metodología cambiar el modelo de la clase. Lo ideal sería que vengamos trabajando como el preescolar siempre, en estas metodologías que lo que buscan es que a través del juego puedas aprender. Lo segundo, cuando tú planteas un proyecto, el plantear un proyecto tiene que ser de un problema que ellos estén inmersos y tú lo puedes no imprimir como tú quieres, sino dirigir y cuestionar a los estudiantes sobre lo que están planteando. Quizás ponerles desafíos y también ponerte en el lugar de que no lo sé, no tener todas las respuestas siempre. Otra de las cosas como tercer punto es que a veces cuando quieres aplicar proyectos, por lo general proyectos, no sé si vaya a ser bien lo que voy a decir, pero proyectos es como la hora libre. Entonces,
¿Qué es lo que es? Ah, hagamos cualquier cosa, busquemos tal cosa, ya terminamos, se lo entregamos al profesor. Entonces, a lo mejor el proyecto necesite tener todo un proceso y que no sea muy largo. A veces queremos imprimir todas las partes del proyecto en la primera vez que van a hacer un proyecto. Quizás si podemos obviar algunas partes y dejarlos con esa incertidumbre, como lo decía Edgar Morin, incertidumbre. Eso quizás enriquece y los motiva más a poder ser parte de crear y participar en estos proyectos. No sé si has intentado hacer alguna de estas cosas, pero creo que por ahí va la respuesta y es lo que te podría decir, porque sí me ha pasado algunas veces que he dicho un proyecto y lo más difícil es que se integren. Eso es lo primero, que se integren y que sepan que es un trabajo en equipo. Sí, Miss, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Cristina Padilla. Dice, ¿cómo podemos aplicar esto en grupos grandes? Cristina, grupos grandes, ¿en qué cantidad te refieres? ¿Clases de 40, 50 estudiantes? Sí, podría ser. Es que, bueno, en las instituciones privadas tal vez tenemos 25, 27, pero en las instituciones públicas a veces tienen hasta 40 estudiantes. De acuerdo, Cristina. Estas metodologías no son, yo creo que están más limitadas de aplicar es por la infraestructura, por el espacio del aula, por el diseño del aula, porque están casi que todos muy juntos y es muy difícil poder crear estos espacios de trabajo colaborativo. Eso podría ser una de las cosas que no se puede hacer, por la que no puedes hacerla. Pero creo que lo más importante, retomando algunos puntos de que contesté a Tatiana, es que en estos grupos numerosos tú puedas hacer dinámicas de intercambio dentro de los grupos, es decir, formar grupos pequeños. Si tienes 50 estudiantes, puedes formar 6 grupos de 6, 7 estudiantes y donde los estudiantes puedan ejercer variables movibles, es decir, estoy en determinado tiempo en este grupo y luego los últimos 10 minutos estoy en el otro grupo. Porque ahí, ¿qué es lo que generas? Generas cadena de valor, porque yo estoy transmitiendo un conocimiento al otro grupo y así sucesivamente. No todos se van a poder intercambiar, pero el momento de sentirse parte, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás uniendo 2 grupos en uno, sin necesidad de unirlos físicamente. Luego, cuando tú ya puedes trabajar esta actividad de colaboración, de cooperación, ellos van a comprender que trabajar este tipo de actividades, estas metodologías, estos proyectos, estos aprendizajes basados en problemas o aula invertida, implica que tú puedas aprender colaborativamente. El problema es que la infraestructura del diseño arquitectónico en las aulas de clase no te permiten hacer esta dinámica. Porque si hablamos de eso, si tenemos un espacio donde vamos, digamos, un taller de capacitación, tenemos 50 personas, que es más o menos el promedio que uno a veces utiliza, 30, 40 personas, tú tienes que hacer subgrupos y esos subgrupos tienen que interactuar y para hacer eso necesitas un espacio más amplio. Entonces creo que la primera limitante es esta y la segunda, que ellos aprendan a trabajar colaborativamente. Muchísimas gracias, Cintia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Le voy a dar así como un espacito para que nos pueda comentar. Y mientras tanto, mientras la gente se anima, porque ya mismo tenemos que hacer el cierre de la llamada, les voy a contar cómo están ahorita las próximas fechas. Como ustedes saben, ya hemos terminado nuestra unidad 1, tenían que haber hecho su Padlet, haber completado las actividades, haber visto todos los recursos didácticos. Después de esta llamada les vamos a mandar un correo con algunos videos que pueden ver, algunas películas que encontramos con respecto a estas metodologías, que son Justo Montessori, Reggio Emilia, Metodología del Juego y Arte,
Y no sé si se me olvidó alguna. Waldorf. Y Waldorf, muchísimas gracias. Vamos a mandarle esas y 2 libros aparte y los insumos que nos dijo Cintia también que nos va a mandar con respecto a que si es que ustedes necesitan como más documentación para que puedan entender un poco más la metodología. Además de eso, recuerden que en este momento no vamos a abrir la unidad 2 y está abierta, ¿no? Entonces aquí vamos a ver estas nuevas metodologías que ya son escuela nueva y estas basadas en proyectos que nos ayudarán para poder ver más ya el trabajo con los grandes. Además de esto es importante, anótese en esta fecha, el 5 de julio tenemos la evaluación final, la que va a estar basada principalmente en estudio de casos y es una mixtura en preguntas cerradas y estudio de casos, para que ustedes puedan entender y contextualizar cómo cada una de las metodologías puede ir aplicada, como decía Cintia, ¿no? A cada uno de los espacios, porque el juego y el arte puede estar transversalizado en cualquier nivel, sean niños, adolescentes o adultos. Y el cierre de nuestro MOOC va a ser el 6 de julio. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta, perdón, con respecto a este proceso. Ahorita ya estamos terminando a la mitad de nuestra unidad 2 y ya vamos a ir como con los estudios de caso. No sé, Cintia, si nos quieres contar como un poquito más como qué cosas se nos viene también para nuestro último proceso dentro del MOOC. Bueno, dentro del MOOC hemos colocado también experiencias de los chicos que han pasado por el programa Jóvenes con Futuro, la estructura del programa y los resultados principales que tiene este programa de educación no formal. También hemos colocado información sobre cada uno de estos aprendizajes que se trabajan mucho con jóvenes, como son lo que estábamos hablando hoy, proyectos, el ABP de problemas, el aula invertida. Y también tenemos, si más no recuerdo, otros videos que tienen que ver con el tema de cómo hacer que estas metodologías sean adaptadas a estas realidades que son muy diferentes en cada institución y más que todo en diferentes sectores, porque también tengo entendido que tenemos profesores de los sectores rurales inscritos en este MOOC, que trabajan en los sectores rurales. Sí, efectivamente, Cintia. Entonces, bueno, ustedes vayan como revisando los insumos. Recuerden que tenemos siempre nuestro foro de dudas e inquietudes para nosotros ir recabando la información. De aquí ya no tenemos más llamadas así como estas, pero vamos a poder contestar todas sus inquietudes a través del foro de dudas y si es que tienen alguna cosa, alguna inquietud con respecto al tema de soporte, también nos pueden enviar por ahí. Bueno, como vemos que no hay ninguna pregunta, creo que hemos llegado al fin de esta segunda llamada. Muchísimas gracias por haberse conectado hoy. Muchísimas gracias, Cintia, por toda la apertura. Gracias a usted. Por todo el proceso que hemos hecho. Muchísimas gracias a todas las personas que se contactaron hoy. Sabemos que es bien importante que ustedes puedan estar unidos en estos espacios. Recuerden que esta llamada va a ser grabada a través de nuestras redes sociales y va a poder subirse por YouTube y también va a estar en nuestra plataforma MOOC. Entonces, cualquier inquietud, estamos a través de nuestro foro de dudas. Entonces, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Que tengan una excelente tarde. Muy amable. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos también. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Pamela. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego.